El patrimonio cultural de la ciudad de Buenos Aires cuenta con una de las joyas, uno de los tesoros más preciados, que es el carillón porteño. Para hablar precisamente sobre esta cuestión hemos convocado nuevamente a quien fue denominado el custodio del reloj de la legislatura. Me refiero a Alberto Nicolás del Valle, que está con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien. Bueno, gracias por haber venido nuevamente para hablar en este caso particular sobre el carillón. Cuénteme, ¿qué es? ¿En qué se diferencia un carillón de un órgano, de otro instrumento musical? Un carillón es un instrumento musical compuesto por campanas, que tiene que tener siempre más de 4, porque carillón viene de 4, y de ahí para arriba. Los grandes carillones pueden tener 70, 80 campanas. El nuestro tiene 30. 30 campanas. Pero de mucho tamaño. Eso lo hace que sea uno de los carillones más pesados de América. Claro. Pesados, pero no en cantidad de campanas. Es como humilde en cantidad, pero en tamaño es enorme. ¿Se sabe cuántos carillones hay, por ejemplo, en la Argentina, digo? No, en la Argentina hay muy pocos, y algunos están, y no de envergadura, de ninguna manera. Ajá. Había uno en la iglesia de la Merced y desapareció, tenía 23 campanas. Y después hay uno, pero eso es nuevo, lo pusieron en la Catedral de La Plata hace unos 10 años, y no hay otros. Claro. Y después hay una parte importante, que son 30 toneladas, que para un carillón es muchísimo. ¿Cada campana cuánto pesa? ¿Qué La más dimensión grande tiene? pesa 4.800 kilos y la más pequeña 25. ¿Y a qué altura está ubicado esto? Ahora está en la terraza, pero la idea original del arquitecto era que estuviera en la torre del reloj. Claro. Y ahí lo instalaron en un principio, pero no tuvieron en cuenta que la torre es maciza en esa parte y los sonidos no salían. Ah, mire, sí. Eso hizo que lo retiraran de la torre y le construyeran el esqueleto en el que está montado hasta el día de hoy, Claro. para que el sonido fuera libre, porque esa idea estética de tenerlo dentro de la torre del reloj no era funcional. Las campanas tienen que tener aberturas a los 4 lados, si no, el sonido no sale. Claro. ¿Y cómo se acciona, cómo está conectado, ¿no? Desde el teclado a la campana? Eléctricamente, cada campana tiene un martillo, cada martillo tiene un solenoide, y en la sala del carillón hay un teclado de 30 teclas que el carillonista, con eso, la música tiene que ser arreglada porque tiene solamente 30 notas, lo cual es una cosa muy difícil. O sea, ¿es más difícil que cualquier otro teclado o es más fácil o simplifica? No, es mucho más difícil. Mucho más difícil. Primero porque tiene pocas notas. Ajá. Después hay un delay entre el teclado y los solenoides de las campanas. No es inmediato. Quiere decir que todo eso el carillonista lo tiene que calcular, probando, y al final llega entre el tiempo que tarda entre el tocar la tecla y que el solenoide actúe. Todo eso lo tiene que memorizar para que la música sea medianamente aceptable. Carillonista, cuando usted habla de carillonista, es el que lo pone en funciones, en el que lo afina, o es el ejecutor? No, el ejecutante. Lamentablemente falleció el año pasado el que fue carillonista de acá de la legislatura, y bueno, ahora estamos medio huérfanos. ¿Y quién toca hoy por hoy? Ahora no sé si el hijo va a continuar, pero este señor que se llamó Carlos Morelli tuvo relación con este carillón durante muchos años. Inclusive empieza como en el año 68, luego el carillón cae en desgracia, pero él siempre que se usó el carillón siempre estuvo Morelli, que era un organista famoso, pero que también había aprendido a ser carillonista. Pero digo, alguien que tiene conocimientos intensos, digo, no, Pero no alguien muchísimo. que recién La empieza. música hay que transcribirla,
No es que le pone una pieza de música y toca. Y no todo se puede tocar. A veces hubo gente que dice, ¿por qué no tocan el himno nacional o esas cosas? No se puede, porque tiene un conjunto de notas que no permite que sea escuchado Sobre el carillón. teclado, por ejemplo. ¿El teclado es tradicional? Es un teclado común? como un teclado de piano, pero de 30 notas nada más. Claro, entonces ahí se reduce todo, ¿no? Y estábamos hablando usted me dijo el peso, 4.800 kilos. La ¿no? campana más grande pesa 4.800 ¿Y qué dimensión tiene? y tiene como 1,5 metros de diámetro ¿Y de alto? y de alto otro 1,5 metros. Las campanas son medias cuadradas, el diámetro es igual a la altura, Ah, ¿sí? habitualmente. Siempre Habitualmente las campanas, llamémosle modernas. tiene que dar eso. Sí, Claro. ¿Y este carillón es de fabricación nacional, es no, importado? ese carillón es del mismo origen que el reloj Ajá, alemán. alemán, sí. En este caso, la fábrica del reloj, que es la fábrica Boyle, encargó a una fundición muy importante de Alemania, especialista en carillones, las campanas. Y las campanas llegaron entonces con el nombre de Boyle, pero fundido en la campana. Pero en sí lo fundió una firma que se llama Schilling, que eran fundidores de campanas. Boyle no fundía campanas, pero las hizo a su nombre. ¿Esto en qué año me dijo? 30. 30, claro. ¿El carillón es siempre de este siglo o la No, historia del el carillón? carillón, ¿O viene de más? Hay carillones hay de los años 1500, Pero ¿y entonces cómo se accionaba? Si manualmente. Era manual. Como muchos carillones todavía se usan manualmente. El arte, cuando usted habló del eléctrico era este. sí, este tiene contactos eléctricos, hay neumáticos también, y los manuales es un arte mayor, eso es muy de Bélgica y de Holanda, que no cualquiera toca un carillón manualmente, porque son todas palancas de madera y hay que tener fuerza y el ritmo es muy difícil. Y calcule cuando son 74 campanas, por ejemplo. Tiene que tener 74 palancas que tiene que accionar. Claro, Muy, sí. pero muy... Este señor Morelli, ¿no me dijo? Morelli, Carlos Morelli. Falleció hace un año. Hace un año. ¿Y hace un año que nadie toca entonces el carillón? Creo que algún día el hijo estuvo probando, pero no. después al día de hoy estamos huérfanos. Claro. ¿Y en qué oportunidades, frente a qué evento se convocaba a tocar el carillón? ¿No? Bueno, esto, el uso, vamos a decir, que se le dio la mayor parte de las veces era grabaciones que habían sido hechas en una época, en los años 60 y pico, se había grabado la música, la había grabado justamente Morelli, previendo de que el aparato ese en cualquier momento caía en desgracia. Y esos discos, que eran discos de pasta, se pasaban a la mañana y a la tarde, cuando se izaba y se bajaba la bandera en Plaza de Mayo. Entonces sonaba el carillón, pero no sonaba una grabación. Y la grabación tenía unos grandes parlantes instalados en la torre del reloj. ¿Y sonaba parecido al...? No, no. Era... Porque encima era disco de pasta, claro. Y los parlantes distorsionaban mucho. Claro, sí. Claro. Pero eso fue todo un periodo. Pero fue una previsión de Morelli que se dio cuenta que eso en cualquier momento no andaba más. Claro. Así que mientras se descompuso y estuvo añares sin funcionar, pasaban los discos a mano. A la mañana un empleado ponía el disco de pasta y salía por los parlantes. Bueno, y si bien hace un año que solamente lo ha tocado el hijo para practicar, sí. No hay que hacerle un mantenimiento al carillón. ¿Quién se lo haría en ese caso? Bueno, no sé en este momento, pero hay gente que se ha ocupado. ¿Quién lo afina? No, afinarse no se afina. ¿No se afina? No, porque las campanas salen con una nota y mueren con esa misma nota. ¿No? Interesante. Lo que necesita es un mantenimiento mecánico,
porque los martillos hay que engrasarlos, hay que mantenerlos. ¿Y eso quién se ocupa? No ¿Usted? sé en la actualidad quién se ocupa, no sé. Claro, pero... No es digamos, mi tarea esa. No, pero por ahí, así como ese guardián del reloj, ese guardián del carillón, ¿usted sí, también? al día de hoy no podría hacerlo. Si hubiera sido hace 23 años, sí, porque treparse en ese esqueleto de hierro no es ya para mí. No, claro. Le agradezco mucho, muy No, por amable. favor. Bueno, no se vayan, ya seguimos en la legislatura y la gente.